que lo que hacen ustedes no lo entienden. ¿Cuántas veces les ha pasado? Que lo que hago, ya comencé a grabar a partir de este momento, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, dice, sino lo que aborrezco, ¿verdad? Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Esto lo considero muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que va a ir y que va a estar ahí con nosotros, muchas veces la persona no comprende por qué hace lo que está haciendo, y ahí pues necesitamos nosotros mucho poder tener como ese discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué la persona está haciendo lo que hace? Porque dice el apóstol Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, dice, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Muy importante esta parte, que la podamos nosotros subrayar. Hallo la ley de que el mal está presente en mí. Vamos a hablar del mal de la religión y vamos a hablar del mal de la psicología en la sociedad. Y sigue diciendo el texto, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la lucha de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, a la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Quién nos va a librar de este pecado de muerte? ¿Quién nos va a librar a nosotros de esas ataduras? ¿Quién nos va a librar de ese mal que consciente o inconscientemente está en nosotros, y muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos, porque queremos hacer el bien, y muchas veces nosotros terminamos haciendo el mal, ya sea también en nuestro trabajo, en la iglesia, en el ministerio. De repente nosotros queremos hacer el bien en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, y muchas veces nos ganan esos malos deseos, ¿verdad? Que luego salen a relucir, y pues nos vamos descubriendo nosotros que terminamos haciendo lo malo. Dice que puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice, porque dice, ¿por qué harías lo que no entiendes? Buena pregunta. Aquí Pablo no escribe de cometer pecado de manera consciente, sino ahorita entonces echamos mano a la herramienta de la psicología. Dice que conscientemente ceder ante los deseos de la carne. Entonces vemos lo que es el consciente, entonces veríamos también la otra parte del inconsciente, porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo, pero él dice, porque lo que hago no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, el mal ha existido o está vigente, siempre ha estado vigente en la vida del hombre, desde que apareció la desobediencia, como lo marca la Escritura, en el huerto del Edén. Se trata de exponer el problema y su tratado en los inicios de la época medieval y tener conocimiento en la actualidad. O sea, inició desde el huerto del Edén por el conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Si echamos mano a la época medieval, fue de aumento en aumento. Saber que no es algo bueno, dice, sino que nuestros antepasados tenían la misma preocupación que tenemos ahora. No tenían el problema ellos como lo tenemos el día de hoy nosotros, con las redes sociales, con el teléfono. ¿Cuántos matrimonios el día de hoy
se divorcian y se separan por problemas telefónicos, por problemas del celular, porque le hallaron fotografías, porque le hallaron mensajes, porque, etcétera, etcétera, cuestiones del Facebook, de las redes sociales. Bueno, esos problemas no existían en aquel entonces, pero existía el mal. Y ese mal que se iba, ¿verdad?, produciendo, que se iba desarrollando en las vidas de las personas y que a final de cuentas terminaban haciéndose mal unos con otros. Básicamente nosotros queremos tratar el problema del origen del mal. Si existe una fuente de dónde proviene o si por el contrario fue algo que surgió así de una manera espontánea. ¿Cómo fue que el mal comenzó a hacerse presente en la sociedad, en la vida de las familias? Entonces, el propósito es saber si hay alguien que constantemente nos incita a nosotros a obrar mal, y entonces, si hay alguien, poder descubrir entonces quién es. Si existe o no existe el mal como tal, o solo es una idea incierta en nuestra mente. En otras lecciones lo hemos estado estudiando. ¿Por qué muchas veces la gente cree o la gente piensa que lo están embrujando, que lo están hechizando, que ve malos espíritus, que cosas malas se manifiestan, etcétera? ¿Por qué es que esa persona ve o tiene esa tendencia de repente a ver demonios por todos lados o a espiritualizarlo todo o a endemoniarlo todo, a ver malos espíritus por todos lados? Y cuando llegamos nosotros de una manera consciente a poder nosotros creer que el diablo no es omnipresente, que el único que es omnipresente es Dios, y como Dios es omnipresente, entonces pues Él está en todo lugar, pero no el diablo. Entonces ya aquí comenzamos a entrar de una manera consciente a poder tener una interpretación, o sea, ¿por qué le doy tanto poder y tanta autoridad al enemigo cuando el enemigo realmente no tiene tanto ese poder? Entonces la lucha entre el bien y el mal es tal vez la batalla más antigua que se ha vivido en la humanidad. Si nosotros tenemos este conocimiento, en el momento que nosotros estemos frente a las personas que estamos aconsejando, las vamos a poder ayudar mucho. Va a haber un puente de comunicación. Vamos a comprender el dolor y el sufrimiento. Vamos a tomarlos de la mano, los vamos a acompañar, los vamos a guiar, los vamos a instruir, vamos a caminar con ellos y cosas especiales van a suceder. El enemigo constantemente les está anunciando, les está diciendo a las personas lo que fueron. Y por lo tanto, por lo que fueron, están condenados a ser en el presente. Y entonces un consejero muchas veces se va a volver en alguien profético, en alguien que le va a avisar y que le va a recordar a la persona quién es en Jesucristo y que no depende de lo que fue, sino depende de lo que es y de lo que puede llegar a ser el día de mañana. La gente vive atada al pasado, vive atada al mal, a los daños generacionales, a esas maldiciones de repente que se van multiplicando y que van haciendo eco familia tras familia, pero nosotros aparecemos como una voz audible por parte de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo para poderle decir a la gente: hey, Dios tiene el poder para librarte, para desatarte, para que no sigas siendo esclavo de ese vicio, de esa adicción, de ese alcoholismo, de esas malas relaciones, de esa enfermedad, de ese problema destructivo familiar, etcétera, de esa deuda. Dios tiene el poder para poder restaurar y para poder sanar el problema que estás viviendo, por el cual estás pasando. Obviamente hay un proceso por el cual la gente tiene que vivir y tiene que pasar, y ahí es donde aparecemos nosotros como consejeros proféticos para recordarle a la gente qué es lo que ellos pueden llegar a hacer si aceptan a Jesús como ese consejero, como ese guía, como ese instructor, como ese modelo de vida,
para avanzar y para poder conquistar el propósito que tiene Dios para las vidas de ellos. Entonces, desde que el hombre toma conciencia de su ser espiritual y levanta los ojos hacia el cielo, y en ese levantar los ojos hacia el cielo comienza a buscar una explicación para el mundo que lo rodea, y la inagotable pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Entonces comienzan a hacer nace la certeza de la existencia, dice por aquí, de un ser superior que todo lo sabe y todo lo juzga, desde nuestros actos, los buenos y los malos. No sé si a ustedes les ha pasado, les ha acontecido de repente que podemos decir, pero ¿qué es lo que hago aquí? ¿Qué va a pasar el día que yo muera? O sea, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena de repente invertir tanto tiempo en el trabajo? De repente vale la pena endeudarme tanto para tener un bien que muchas veces no necesito, pero que satisface mi ego, mi vanidad, mi soberbia, pero que eso esclaviza o que ata a las personas que viven en mi entorno. ¿Realmente vale la pena? Entonces, cuando comenzamos nosotros a entrar en esta atmósfera espiritual de preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces nosotros, el nivel de conciencia espiritual en nosotros se amplía, porque entonces comenzamos a ser más conscientes de un entorno en el cual nosotros estamos viviendo, y por lo tanto el mal que se me enseñó por parte de la religión, o el mal que se me enseñó por parte de la psicología, entonces también van a comenzar a irse haciendo para un lado. Por aquí les dejamos un link por ahí de una enseñanza acerca de las diferentes doctrinas religiosas, de cómo ellos miran la muerte. No sé si alguien de ustedes tuvo oportunidad de poderlo ver y poder escuchar este video. ¿Alguien lo pudo escuchar? Que nos lo pueda comentar, por favor. Aleluya, solo uno nada más. Creo que no lo vieron entonces. Dice la lectura. Amén, amén. Aleluya, Jorge. Adelante, Jorge. ¿Quieres comentarnos algo acerca de esa enseñanza que se entrega ahí? Pues de una manera muy generalizada, está hablando de la concepción de la muerte en diferentes puntos de vista de las religiones, principalmente las primeras principales, lo que es el cristianismo, budismo, y las demás. Entonces, pues todas, de alguna manera coinciden en que la vida no termina, sino que la vida trascende, como en la actualidad también hablaba de la muerte vista por la ciencia, que la materia no muere, solamente se transforma. Así es. Entonces, hablaba de diferentes experiencias desde antes de 2 décadas, 20 años antes de que se descubriera que la Tierra era redonda y de cómo se visualizaba desde arriba. Ya una persona había muerto y había vivido esa experiencia y la había contado, de hecho la escribió. Y entonces, pues, todas esas experiencias de personas que murieron y que tuvieron la oportunidad de regresar. Esta persona que había muerto, me parece que duró 3 días en la morgue, y cuando la iban a aplicar ya el examen para la autopsia, pues revive
y después se avienta entre 8 o 10 meses en coma hasta que vuelve a la vida totalmente y cuenta su experiencia. Y entonces todas estas experiencias pues coinciden en que hay vida después de la muerte, de que las cosas no terminan aquí. Incluso pone el ejemplo de Jesucristo, de cómo Él pues muere y resucita y pues promete una salvación, una vida eterna, eh, pero una salvación libre de la condenación, porque se habla de la eternidad como una forma general, vista desde diferentes puntos de vista. Entonces, nadie la da como Jesucristo lo enseña, libre de la condenación. Sí, por ahí Y se pues más o establecía. menos eso fue en términos generales lo que trató este video. Ok, te decía. Ya lo cerramos, se estaba briseando el otro teléfono. Pues bueno, entonces de esta forma, entonces, por lo que comentaba ahorita Jorge, entonces podemos ver algo muy importante en la enseñanza de este video. Y también fíjense que lo que nos comentaba ahorita él, de esta persona que muere o que está en coma y que luego regresa, de ahí surge, o sea, este hombre es el protagonista de lo que hoy conocemos como la psicología de la religión, ¿verdad? Con todas estas múltiples experiencias que él tuvo, de la forma como él avanzó y se desarrolló, entonces con toda esa experiencia que no la aprendió en ninguna escuela, que fue una experiencia sobrenatural que él pudo vivir y que de esa manera pues ya se hace, se da a conocer, ¿verdad? Al mundo en su alrededor. Entonces hablamos del mal de la religión, de que muchas de las muertes en la historia del ser humano han sido en el nombre de Dios. Solamente revisando los tiempos de Cristo para acá, pues recordemos la persecución cristiana en el primer siglo, matar en el nombre de Dios. En el tercer siglo se deja de perseguir a los cristianos porque mientras más los mataban, más se multiplicaban. Entonces la iglesia de Roma deja de perseguirlos y por orden de Constantino, el emperador romano, en turno, se encarga de hacer una fusión entre la religión de la antigua Roma y del cristianismo, y que de ahí más adelante va a surgir ese catolicismo con más fuerza. Después la matanza en el siglo XI de la Santa Inquisición por parte de la Iglesia romana. Si ustedes tienen conocimiento, y si no tienen conocimiento, sería bueno que se lograran meter un poquito a esta parte de la historia. También después la persecución en el siglo XV a Martín Lutero, la matanza a sus seguidores por todo ese protestantismo que se llevó a cabo, la matanza también que por mucho tiempo hemos aprendido, ¿verdad?, de los judíos, llevada a cabo por Hitler. Y en México, pues también la matanza de cristianos en pleno siglo XX y siglo XXI, pues únicamente es darnos un paseo a la historia del cristianismo para lo que es el sureste de la República, y entonces vamos a ver cuánta persecución ha existido. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha venido creciendo y se ha venido desarrollando de una manera extraordinaria. Nosotros hemos tenido oportunidad de caminar para allá, para el sureste, para lo que es Tabasco, para lo que es Veracruz, para lo que es Chiapas, todos esos lugares donde el cristianismo es sumamente fuerte. Muchísima gente no le importa morir, no le importa entregar su vida, y con esa convicción defiende el Evangelio de Cristo. Y entonces se ha buscado mucho poder parar y poder detener esta euforia que se está viviendo, ese despertar que se está viviendo en aquel lugar,
de lo que está pasando. Mientras matan a la gente cristiana, más se multiplica. Lo mismo pasaba para allá, en los tiempos de la historia de la iglesia. Aquí cerca de nosotros estamos aquí en Michoacán, pero aquí a un lado del lago de Janitzio, estaba anteriormente también una iglesia que en su momento estaban ellos en la adoración. Las personas del pueblo subieron, porque ni siquiera estaba en el pueblo, la iglesia estaba en una parte alta. La gente del pueblo subió con una máquina y con la máquina comenzó a echar abajo aquella iglesia, y la gente del pueblo apedreando, golpeando, echando abajo todo eso, con una completa injusticia por parte del pueblo, obviamente pues enviados y guiados, ¿verdad?, por el sacerdote del pueblo. Tuvimos la oportunidad de poder asistir y de poder dar asesoría, acompañamiento con algunos compañeros en cuestiones legales, y poder nosotros también ofrecer un servicio terapéutico, psicológico, pero es sumamente escandaloso, desagradable ver cómo la iglesia tradicional ha perseguido a la iglesia cristiana y ha matado a la iglesia cristiana en el nombre de Dios. Y no nada más la iglesia católica. Por aquí tengo un ejemplo más abajo que también lo podríamos traer. Por decir, en 1994 dice que el reverendo Paul Hill dice que mató de un disparo a John Britton afuera de una clínica de abortos en Florida, Estados Unidos. Dice que Hill formaba parte del ejército de Dios, o sea que era una persona cristiana, de un grupo extremista cristiano que predicaba que el aborto era un asesinato legalizado. Entonces los actos de Hill estaban motivados por una afirmación que casi todas las religiones hacen: nosotros tenemos la verdad que los demás no tienen. Estas afirmaciones pueden resultar letales cuando se vuelven absolutas o cuando no se da cabida a la interpretación. Esto lo dice Kimball en su libro, Cuando la religión se convierte en maldad. Y entonces, ¿cómo una persona que es cristiana llega a esa decisión de matar, de quitarle la vida a alguien más? Y no nada más quitarle la vida, sino hacerlo en el nombre de Dios. Entonces, las religiones sanas reconocen que la gente sincera puede estar en desacuerdo acerca de las verdades más básicas. O sea, si nosotros queremos dar una consejería sana, no te metas en cuestiones religiosas, no te metas en doctrinas, no te metas en dogmas, porque vas a acabar mal y vas a hacer un trabajo mal y le vas a estorbar a Dios, y lo más seguro es que el Espíritu Santo no se va a manifestar, mucho menos te va a usar para poder liberar y para poder desatar a aquella persona que ha estado atada, encadenada emocional, espiritualmente, físicamente. Entonces, si nosotros entramos a este tema religioso, la consejería familiar no es para adoctrinar. La consejería familiar es para ayudarle a la gente a que tenga una manera diferente de poder vivir. Entonces necesitamos alejarnos del dogmatismo, alejarnos de la religiosidad. De repente yo tengo una doctrina como persona, tengo una doctrina como iglesia, tengo una doctrina como pastor, pero la doctrina que yo tengo me lleva a respetar la doctrina que tengan otros compañeros. O sea, ya ahorita a estas alturas yo podría decir, tomarme de que tengo la verdad absoluta es una completa mentira desde un punto de vista personal. ¿Por qué? Pues simplemente con el tema de este video de la religión, la muerte en diferentes religiones, pues, o sea, tantos, de una forma tan amplia, que se desarrolla el conocimiento cuando nosotros de manera así general nos echamos un viajecito para saber cómo es que miran la muerte en otro tipo de religiones. Y entonces aquí entraría la interrogante: ¿quiénes son los que tienen la razón?
O nosotros estamos bien y ellos están mal, o ellos están bien y nosotros estamos mal, o viceversa, ¿verdad? ¿Cómo ven hasta este momento de lo que tiene que ver con esto de cuestión de la religión? Fíjense que la historia de la religión está llena de ejemplos de verdades que alguna vez se consideraban indudables. No obstante, dice que las advertencias sobre las afirmaciones de verdad absoluta tienen otra cara. Gran parte de las religiones no existirían estos tabús de verdades absolutas si nosotros no estuviésemos practicando o desarrollando una doctrina y realmente nosotros nos dedicáramos y nos enfocáramos a enseñar de Cristo a las personas. Entonces, pues a lo largo de la historia dice que la gente común exalta por un sentimiento de certeza absoluta y ha afirmado tener la gran verdad y de hecho, y ha hecho el bien, dice Karl Raschke, profesor de teología de la Universidad de Denver. Entonces, vamos a dialogar esta pregunta. ¿Cómo notar la diferencia entre las afirmaciones sanas de verdad absoluta y las letales? ¿Cómo notar nosotros la diferencia? De repente se afirma que yo tengo la verdad y que lo que yo predico es la verdad y que lo que los demás hacen y dicen es una falacia, son falsos profetas, etcétera, etcétera. La pregunta entonces, ¿cómo notar nosotros desde un pensamiento ya como consejeros cristianos, como consejeros familiares, como personas que hemos estudiado, que nos hemos preparado, cómo notar la diferencia entre las afirmaciones sanas de verdad absoluta y las letales? ¿Alguien quiere participar? Adelante, Jorge. Creo que está levantando la mano. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, es ahora sí que pues muy lamentable y a veces pues muy doloroso ver que en la actualidad pues no solamente existen diferentes formas de pensar o diferentes doctrinas. Yo creo que por la forma de pensar o la forma de ver y percibir la palabra de Dios, creo que no nos deben de separar, no nos deben de dividir, pero lamentablemente pues es algo que pasa, es algo que sucede. Eh, dicen dicen que la ignorancia es la peor enemiga del hombre. Y es muy cierto porque por ignorancia, pues es cuando se peca, se cae en este tipo de fanatismos, de religiosismos, de empezar a minimizar o hacer divisiones entre unos y los otros. Pero ahí no termina esto, sino que incluso hay quienes enseñan que tienen la verdad absoluta, que fuera de ellos nadie va a alcanzar la salvación, que Dios es un Dios exclusivo. Entonces esto denota en gran manera pues lo que es la ignorancia y la manipulación con la que se están manejando las cosas, se está manejando la situación. Y lamentablemente pues hay religiones, creencias que eso afirman. Pero bueno, nosotros sabemos que pues de manera natural, pues el apóstol Pablo dijo que el pecado está en nosotros, pero no un pecado que no pueda ser dominado, sino un pecado que se puede señorear sobre él, como le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Que él podía señorearse del pecado, sin embargo, no lo hizo y asesinó a su hermano. ¿Por qué? Por las simples diferencias que habían entre ellos, por simple avaricia y envidia. Pero entonces, bueno, yo creo que como consejeros, nosotros estamos para todos y no somos exclusivos para alguien, sino que estamos abiertamente para dar un consejo a todos aquellos que lo requieran, a todos aquellos que lo necesiten.
Y creo que ya los puntos de vista teológicos, pues esos tienen que quedar en segundo lugar porque, pues primeramente está el poder ayudar y ser parte de la misericordia del Señor. Claro que cuando estamos en algo muy firme y muy convencidos de lo que creemos, la mejor manera de transmitirlo es a través de la generosidad, a través del servicio. Y pues muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, gracias Jorge. Omar, qué gusto verte por aquí en la clase. Gracias a Dios que pues, ha cuidado de tu vida y de tu salud. No sé si quieras darnos una aportación hasta este punto donde vamos en la clase. Sí, hola, Dios los bendiga a todos. Ahí te escuchamos, Jorge. Digo, Omar, adelante. Sí, muchas gracias. Ya estamos aquí de regreso. Ya Dios nos devolvió la salud y la vida. Qué bueno, gracias a Dios. Dios es bueno. De otra oportunidad de echarle ganas. Así que aquí estamos. Bueno, con respecto a lo de la pregunta, ya hace un momento yo venía del trabajo, venía escuchando una predicación y una frase que me gustó mucho que decía: una iglesia realmente poderosa es aquella que sabe quién es, porque muchas veces, como se dice, muchas iglesias comparten mensajes bastante tajantes en que ellos tienen la verdad, en que ellos tienen la verdad absoluta y hablan mal de otras congregaciones o cosas así. Entonces, así como decía Jorge hace un momento, lamentablemente la ignorancia y el no informarnos correctamente, muchas veces, en vez de ser de bendición para las personas a las que les estamos dando un mensaje, nos convertimos en un estorbo para sus vidas, porque pues estamos enseñando muchas veces según nuestro criterio, según lo que nosotros pensamos, hacemos así como dice la Biblia, cuando yo estudié el CREA, un maestro nos dijo algo bien curioso, que casi nadie nos habíamos dado cuenta, que en la Biblia, en los libros de Juan, de Mateo y todos esos, dice libros según Mateo o según Marcos o así, y dice, muchas veces ustedes como cristianos hacen su propia Biblia, hacen su propio libro, el libro según Omar, según lo que él cree que está bien, según lo que él cree que está correcto, y pues nos ponemos a inventar cosas que pues no están bien, y en vez de ayudar a la gente, pues la confundimos, o, o pues sabe Dios qué hacemos, porque muchas veces no ayudamos, sino que nada más complicamos más las cosas por no informarnos y por no estudiar correctamente la Biblia y por no tener esta clase de estudios que estamos teniendo aquí, esta clase de información que nos ayuda tanto a ver las cosas con una claridad más específica para no cometer tantos horrores. Amén. Dios los bendiga. Sí, Omar, pues qué bueno, ¿no? Que podamos nosotros estar teniendo este tipo de crecimiento y de desarrollo, ya que no buscamos hacerlos a nuestra forma de pensar o hacerlos a nuestra forma, a nuestra filosofía o a nuestra manera de ver las cosas, únicamente es meternos al estudio, prepararnos en el estudio y entonces sobre eso, entonces tener un criterio propio, como lo decías hace rato, realmente, como por decir el tema que vamos a ver al ratito a las 10 con los alumnos de las 10, va enfocada en la libertad filosófica. Vimos anteriormente la libertad teológica, estamos viendo diferentes puntos de vista de la libertad. Y entonces de repente el predicador dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la interrogante es, ¿cuál verdad?
la verdad filosófica, la verdad cristocéntrica, la verdad religiosa, la verdad dogmática, la verdad que esclaviza, o sea, ¿cuál verdad? Porque a veces hay verdades, hay mentiras que se predican como verdades para manipular y para controlar la vida del congregante. Entonces, pues, ¿de cuál verdad me hablas, verdad? Dice por aquí la lectura que es importante tener un líder carismático, pero en las religiones sanas siempre existe un proceso en el que se fomentan las dudas. Entonces, de repente la gente sigue mucho esa euforia de esos líderes carismáticos que, wow, cómo Dios los usa y el Señor, Dios los usa sanando enfermos, haciendo esto otro, pero ¿qué tal cuando nosotros reflexionamos en esa parte de la Escritura y llegará el momento en que estaremos delante del Señor y que muchos dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, jaja, y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, el que echemos fuera demonios, el que sanemos los enfermos, no es como una garantía que nosotros vamos a alcanzar el día de mañana a entrar a una vida eterna. Lo que sí garantiza que nosotros tengamos una vida eterna es que vivamos conforme el propósito que Dios estableció en nuestras vidas. No le hace que no eches fuera demonios, no le hace que no sanes enfermos. Con esto no quiero decir que no lo hagas, o sea, si fluyes en eso, adelante, hazlo, pero tampoco te llenes de ego, de soberbia, presumiendo o queriendo estar por encima de los demás, cuando realmente a eso no nos envió Dios para poder establecer su reino. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos teniendo este tipo de aprendizajes y nos vayamos desarrollando. Alejar a los seguidores de los líderes carismáticos corruptos puede tomar años, pero algunos maestros de la palabra pueden lograrlo. ¿Cómo? Pues como con este tipo de estudios, con este tipo de cursos, cuando saben hablar el mismo idioma y dedican sus investigaciones para poder sacar a la luz la verdad del propósito de Dios para la humanidad. Entonces, un ejemplo es por decir aquí, el fin justifica los medios. Fue uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica Romana que se ha enfrentado y hoy todavía se sienten los efectos. Dijo, no recuerdo si fue este papa el que lo dijo o fue el papa anterior de la Iglesia tradicional, que dijo que la Iglesia Católica estaba arrepentida y que pedía perdón de la matanza que se dio en el siglo X con la Santa Inquisición. Pues se imagina pedir un perdón, así como que ya se arregló, ya se solucionó, pues hay mucho. ¿Mandé? Fue ¿verdad? Entonces realmente las cosas. Se llama Jorge Bergoglio. Ándele, ese Bergoglio, mire. Pero le dicen Francisco. Pero es tu tocayo, por eso lo tienes bien identificado. Fíjense que en enero del 2002 el diario de Boston publicó una historia acerca del padre John, un sacerdote que fue transferido de la parroquia en parroquia tras haber abusado de varios niños. Más tarde se reveló que las autoridades católicas habían pagado discretamente al menos $10 millones para apaciguar las demandas en contra de este sacerdote. ¿Cómo ven? Los personajes religiosos empezaron a justificar un mal en nombre de un bien mayor. El común denominador era tratar de proteger la integridad de la iglesia, no el pueblo, sino la institución. No sé si les suene esto. O sea, no velar por el pueblo, sino velar por la institución. Se generan todas estas racionalizaciones y no se puede permitir que el escándalo acabe con toda la iglesia. Así que hay que pagarle a esas familias y hay que enviarle a los sacerdotes a rehabilitación según los escritos de Kimball. Y el reverendo Martin Luther King
Jr. y sus compañeros activistas, dice que renunciaron a la violencia incluso cuando los atacaban y a veces los asesinaban, y dice que estaban dispuestos a entregar su vida por sus convicciones, pero lo increíble es que no se desquitaban cuando eran víctimas de la violencia. Entonces dice este hombre Jacobsen, el profesor de teología, en cierta forma es fácil decir que nunca adoptaríamos una religión que sea malvada, pero cuando usamos la palabra malvada para describir a quienes matan en el nombre de su religión, ya estamos imitando eso mismo que condenamos. Fíjense, dice Jesús, Moisés les dijo, no adulteraráis. Mas yo os digo, ya era el autor, ¿verdad? De la palabra, porque en el principio era la palabra se hizo verbo, se encarnó y es manifestada en Cristo. Y la palabra hablando, mas yo os digo, que todo el que mire a una mujer codiciándola o la mujer que mire a un hombre codiciándolo, ya adulteró en su corazón. Pero también dijo, no mataréis. Pero todo aquel que habla mal de la otra persona, ya lo está asesinando con sus palabras. Y entonces, si nosotros literalmente a lo mejor no somos asesinos, pero nos la pasamos hablando, comentando, diciendo cosas malas de los demás compañeros, y muchas veces son pastores, muchas veces son líderes en alguna iglesia, y entonces cuando nosotros hablamos mal, y todavía un poquito peor cuando lo hacemos en público, entonces estamos matando, estamos asesinando, entonces no es garantía para mí, que soy congregante, congregarme en un lugar donde se dedican a matar a la gente. Qué bueno que lo contextualizaste, hermano. Hace rato, cuando hablabas de que los discípulos echaban fuera demonios, hay otra parte de la escritura donde Jesús les dice, no se maravillen de que los espíritus se les sujetan, sino de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, aquí está ahora sí que el detalle o el meollo de las cosas. Nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Hoy en día, muy lamentablemente, como lo estás contextualizando, ya no se mata físicamente, materialmente, sino a través de la ira, a través de la murmuración, porque una persona que murmura está lleno de ira, de amargura, de rencor contra la otra persona. Entonces, en la actualidad, lamentablemente, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de las que conocemos y las que no conocemos. Se está matando, se mata y se mata. Entonces no hablemos de una iglesia, de que si me da la seguridad o no. No, yo estoy viviendo en esa seguridad. Porque no es la iglesia, no es la familia o el lugar donde estoy, sino que es mi vida. Soy yo. Estoy viviendo realmente. Estoy luchando por la salvación. O he perdido el blanco, o me he desviado. Entonces, pues, qué pena que podamos no solamente platicar de esto, sino que hemos vivido en lo personal. Yo he vivido esas experiencias regularmente. Contra quien se levanta la murmuración es contra el líder. Entonces es una arma que el enemigo usa a toda costa y se va a dejar usar pues quien quiera dejarse usar. Así es. Pero Dios no me trajo a mí para eso. Dios me trajo para bendecir a los demás, para ayudar a los demás. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Indudablemente, ¿verdad? Ese es el enfoque. Por eso es de suma importancia identificar el mal
que ha hecho la religión. La siguiente semana veremos una reconciliación, ¿verdad?, entre la religión y la psicología, pero para eso es importante poder mirar cuál es el mal, como por decir en cuestión de la psicología. Dice que la psicología surge como una supuesta liberación del hombre en la religión, en las investigaciones de Freud, y concluye un escrito con una afirmación que se ha hecho fortuna. Dice: después de señalar estas coincidencias y analogías, podríamos arriesgarnos a considerar la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad. ¡Wow! La neurosis como una religiosidad individual y la religión como una neurosis obsesiva universal. Entonces, decía Freud, es que no son demonios los que la atormentan a esa persona. Y se los voy a comprobar. Y ya tomaba una persona, la sometía a una terapia, le hacía algunos trabajos a través del psicoanálisis, y la persona se recuperaba, y la persona se establecía. Y entonces le decía, ¿vieron que no son demonios? Pero como lo radical siempre, o sea, no, que sí son demonios, y por el lado de la psicología, no, que no son demonios. Y entonces esa lucha surge a través de que surge el psicoanálisis, que lo vemos a Freud como el padre, ¿verdad?, del psicoanálisis. Y entonces pues se comienzan a tener esas migraciones de que la gente que estaba en las iglesias cristianas ahora comienza a migrar a los consultorios de los psicoanalistas, de los psicólogos. Y a través de la psicología se hizo muchísimo daño a través de la historia que nosotros podemos leer en los libros. Pero Jung dice, no se muestra sincero ni aun cuando hace una sola cosa de toda doctrina religiosa para tratarla de perjuicio. Dice que su ataque tiene el propósito de afectar el cristianismo como la más caracterizada de las religiones dualistas, pues a continuación agrega, si bien este prejuicio no es exclusivamente cristiano, no hay religiones que no lo comparten en lo absoluto. Entonces, dice Jung, por el contrario, a semejanza de ciertos místicos cristianos, insiste en la identidad esencial de Dios y del hombre. La inclusión de ciertos místicos cristianos en el grupo de los que están en la verdad, y dice que sea en el monismo teosófico, dice que puede tener un objeto a mitigar el mal efecto que ha de causar la afirmación anterior. De repente se levantó este tipo de doctrinas, que también fue un adoctrinamiento psicológico en la sociedad, en el cual de estar de este lado de manera radical, entonces ahora se pasan para este otro lado. Entonces comienza a identificar la iglesia cristiana, o la iglesia, bueno, el cristianismo realmente es muy grande, la iglesia católica se considera también en la línea del cristianismo, y entonces comienzan a ver a las bajas la asistencia de los congregantes en las iglesias. Y entonces los pastores se dedican a hacer una investigación, y pues se dan cuenta que los psicólogos, los terapeutas, pues comienzan a tratar con la gente, a decirles, tú puedes vivir bien sin tener que estar asistiendo a la congregación. Tú puedes salir adelante sin estar practicando esa creencia, y comienzan a llenarles, a hechizarlos, comienzan a infiltrarse en su pensamiento, y al último pues la gente dejaba de asistir a las congregaciones, dejaba de congregarse, y entonces los pastores dijeron, no, ¿qué está pasando? Y entonces surge estas palabras que comenzaron a sonar entre los pastores: la psicología es del diablo. Sí, pero eso fue hace años, hace décadas. Si nosotros seguimos anclados en lo que pasó en aquel entonces, realmente el día de hoy no vamos a tener un crecimiento y un desarrollo. Hoy, como iglesia cristiana, podemos reconocer
que la psicología es una herramienta que nos ayuda para poder hacer un mejor trabajo en la congregación. No sé cómo lo puedan ver ustedes. Ana Ramírez, no sé si gustes darnos alguna aportación. Hace rato te veía que tenías abierta tu cámara. Adelante, Anita. Sí, bueno, esta clase es muy importante, aprendemos mucho acerca de estos puntos, porque creo que la religión siempre ha sonado como algo muy, como para las personas como muy crítico, porque las personas tratan de juzgar la religión siempre, o como leíamos al principio, que yo tengo la razón, tú no la tienes, yo soy la verdad. Entonces, con eso, lo que hace muchas personas como que se cierran y dicen, no, yo no quiero nada con tu religión, yo no quiero nada. Entonces, porque la religión ha sido muy criticada, las personas no quieren saber nada, no cierran sus puertas. Entonces, uno como consejero, uno tiene que dar ese ejemplo, tiene que dar el ejemplo en la vida, siempre en donde quiera que vayas, nunca a mostrarte como usted dijo, religioso, siempre el ejemplo, siempre sobre todo el ejemplo, porque como consejero uno tiene que buscar el consejo de parte de Dios. Entonces, cuando tú haces eso, no importa que vayas a hacer, siempre y cuando esté pegado a la voluntad de Dios, siempre las personas van a ver el cambio en ti y de esa manera se van a abrir y no van a mirar como una persona religiosa, sino como una persona que realmente está viviendo lo que está diciendo. Y pues esa es mi aportación. Ok, hermana Ana, pues muy buena la observación, muy buena la aportación. Karina, adelante, Karina, ¿qué nos puedes compartir, qué nos puedes decir de este tema tan exquisito que estamos tratando? Sí, un tema muy controversial, ¿verdad? Religiones, donde ahorita veo, como decía, una vez Consos estaba hablando sobre eso, le digo, ahorita en estos tiempos, le digo, cómo es la lucha, le digo, entre las iglesias, entre la gente que Ya se nos fue Karina. No te escuchamos, Cari. No sé si sea solamente yo. en la forma que ven que comparto más cosas sobre Dios, ¿verdad? Y viene la controversia cuando yo les digo, es que yo no me he cambiado, yo creo más en Dios que antes, pero le digo, a veces uno como que se mete tanto en eso de la religión, Religiosidad. que uno como que la gente pues como que, ¿verdad? Se abunda en eso y yo me baso y luego digo, bueno, las personas que más hablan, que más critican, que más dicen tantas cosas, jamás se acercan a ningún lado. Incluso me ha tocado, o sea, oír que no creen hasta ni en Dios, y yo digo, y son las personas que mucho más abundan en ese tema. Ahorita me está tocando mucho por cómo la gente a veces de tanta murmuración o hasta a las iglesias mismas, ¿verdad? Yo creo que si llegamos al punto de pues seguir adelante, ¿verdad? Sin tomar en cuenta ahora sí, solamente aportar en la palabra de Dios. Y en cuanto a la consejería, en cuanto a la psicología, yo sí me gustaría preguntarle sobre los consejeros que son, o psicología que es normal. Ver, ellos no creen nada de lo que se trata de espiritualismo, ¿verdad? Sí, Cari, te estoy escuchando. Entonces, mi pregunta es porque yo, acuérdense que tengo en tratamiento a mi niña
y la terapista a veces le dice a ella como cosas negativas, como que tú tienes esto y tú deberías de ser así. Y yo me quedo así, o sea, ahorita que yo he aprendido aquí más cosas, me quedo, creo que un psicólogo, aunque no sea de iglesia, aunque no sea de consejería de cristiana, como consejeros no deberíamos de dar nuestros puntos de vista así tan negativos. y yo ahorita he visto que incluso a veces hasta me han dado ganas de ya ni de llevar a mi hija porque en ese punto veo que mi hija hasta le mete más cosas negativas en lugar de ayudarla. Y es lo que estaba mirando ahorita en el punto de que abarca todo eso sobre consejería, ¿verdad? Sobre cómo dar consejos, sobre ahora sí, sobre ser libre. Sí, sí, Cari, y fíjate, acerca de ese punto, bueno, tú estás en todo tu derecho, si en dado caso así lo quisieras hacer, estás en todo derecho de poder hasta levantar una demanda, ¿verdad? En contra de esta persona. Yo estoy segura que no lo vas a hacer, pero, pero no hay, es una falta de ética profesional. Y más en estas personas que no tienen un título únicamente o que no tienen una titulación teológica, sino que tienen un título por universidades norteamericanas que se consideran, entre comillas, que tienen mucha preparación, pero nosotros podemos ver cómo a través de la teología y a través de este tipo de preparación de estos cursos, de estas clases que nosotros tomamos, muchas veces nos vamos nosotros creciendo mucho más de una manera integral que ellos que de cierta forma están al frente para guiar a muchas personas en la sociedad. Entonces, pues sería muy bueno tener una plática contigo exclusivamente de esto y poderte dar por ahí algunas sugerencias. Claro que sí, pastor. Muchas gracias, pues esta es mi aportación. Sí, Cari, muchas gracias. Danielito, vamos a cerrar. No sé qué tengas o qué pudiste alcanzar de lo que fue la clase. Adelante, Daniel. Bendiciones, pastor, y a todos. Algo que se me clavó lo que dijiste era de eso cuando con el religión y la psicología se, están de acuerdo de ciertas cosas y hace cuenta que, pues no sé, como que cada vez cuando aprendemos algo nuevo cada semana en las clases, como que cada cosa que se diga es como algo que ya he vivido yo en mi experiencia, pues con eso, pues donde se pelean contra uno y otro de la psicología y religión. Haz de cuenta que a mí me tocó alguna vez cuando andaba en la universidad, pues dijeron que eran cristianos, pero hubo muchas cosas como que no estaban tan bien. Y me recuerdo que una vez una profesora que pues que daba clases de psicología, pues decía de que, pues de que, um, decía unas cosas que no estaban bien, así como el hermano que habló la semana anterior sobre de la homosexualidad y todo eso. Y haz de cuenta que ella se puso en el lugar para decir, pues de que para ser gay o lesbiana o lo que sea, pues es normal, no pasa nada, está bien. Y pues me recuerdo de que tuvimos un desacuerdo yo y unos compañeros en ese tiempo y decimos de que no, pues no es nada normal, son espíritus. Y hace cuenta que comenzó un desacuerdo largo y pues al fin pues decidimos de no pelear y pues ya para quedarnos callados, pero sí, y hace cuenta que sí pasa eso, muchas de las veces de que piensan de que está bien y pues con los psicólogos pues ellos miran de una forma así física y hace cuenta que nomás el único que les falta es de tener ojos espirituales para ver más allá
y en lo más profundo. Y pues eso es mi aportación. Ok, Daniel, pues sí, es de suma importancia, ¿no? Entonces, nosotros estar teniendo ese crecimiento y ese desarrollo, pues para nosotros seguir avanzando. Ayúdame con tu aportación, Viviana, y le vamos a dar unos minutos después a Eli para que nos comparta algo de la plataforma. Adelante, Viviana. Muy bien, déjame compartir por aquí la pantalla. Eli, déjame, nada más va a dar una aportación Viviana y ahorita lo haces. Muy bien. Viviana, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, adelante. Bendiciones, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Bueno, acerca del tema, pienso que debemos de cuidarnos, de cuidar lo que recibimos, lo que nos hablan. Sabemos que hay mucha gente que dice ser cristiano, que dice ser pastor, pero que realmente a veces le falta mucho. Y siempre debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando estamos bien cimentados en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando leemos la palabra, cuando la estudiamos, vamos a aprender y el Señor nos va a dar discernimiento para saber qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Él. Entonces, pues, es una bendición seguir aprendiendo, sigamos escudriñando, para que cuando vengan esas personas a, a dañar lo que Dios nos ha dado, pues tengamos cómo defendernos también, que sea por medio de la palabra de Dios. Bien, Dios les bendiga. Gracias, Viviana. Hagamos una oración. Te damos gracias, amado Dios, por la bendición que nos das en nuestras vidas. Gracias por todo el acompañamiento que nos estás dando, por la guía, por la instrucción de nuestro amado Espíritu Santo, que indudablemente está tocando nuestra vida, nuestra conciencia, está ampliando nuestro conocimiento y nos está llevando a un crecimiento primeramente personal a través de un despertar espiritual, un despertar de la conciencia, una ampliación de la conciencia para nosotros poder trascender en nuestra vida personal y trascender del yo al nosotros. Darme cuenta que yo ocupo de mis hermanos que están ahorita en clase y ellos ocupan de mí. Nosotros ocupamos de la gente, de los aconsejados, y los aconsejados ocupan de nosotros. Darnos cuenta que estamos en un mundo de el nosotros y que necesitamos nosotros infiltrarnos, desarrollarnos, crecer en esta forma de vida, ya que ese fue la indicación que nos dio nuestro Señor Jesús. No nos dijo que vayamos a juzgar a la gente al mundo. Nos dijo Jesús que vayamos y les enseñemos todas las cosas que nosotros hemos aprendido, que Jesús, no el pastor, que Jesús nos ha enseñado a través de la palabra. Muchas veces ha usado el pastor, pero muchas veces no lo ha usado. Entonces, de esta manera, gracias, amado Espíritu Santo, por tu guía y por tu instrucción, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y pues me gustaría